Listos. Bueno, les voy a pedir que por favor completen la frase en casa de herrero. Los de la celebración pasada también lo pudieron responder súper bien. Vamos a decirlo otra vez, en casa de herrero. Bueno, esto es una contradicción, es una paradoja, que es un dicho pues muy conocido, muy popular, pues que nos lleva a darnos cuenta de que muchas veces, teniendo los recursos a la mano, si no los sabemos usar o administrar, podemos pasar necesidades, ¿no? Entonces pues sería como, por ejemplo, por poner otra escena, que en la casa de un panadero de pronto en la noche preparen un chocolatico bien rico y a la hora de servirlo no hay pan, vendieron todo el pan y entonces todo el barrio está comiendo el pan de la panadería, menos en la casa del panadero, y les toca ir a la tienda a comprar el pan. Bueno, aquí en esta casa hay panaderos, no sé si en alguna casa de algún panadero les haya pasado eso, les haya tocado ir a comprar pan en la tienda del vecino. Otra escena, por ejemplo, es que el hijo del profesor de matemáticas pierda matemáticas, ¿no? Otra paradoja, ¿no? Teniendo ahí la herramienta, el que le explique, que le enseñe y pierda, ¿no? Bueno, yo les quiero compartir que mi papá fue profesor mío de matemáticas en uno de mis años de bachillerato. Nos cruzamos. Y en ese año que él me dictó clase, cuando él llega al primer día de clase, dice: voy a hacer una evaluación de sondeo para ver cómo está el grupo. Y hace la evaluación. Presentamos la evaluación. ¿Qué crees que pasó? Paradoja. Bueno, mi papá no me dijo nada, pero mi vergüenza fue suficiente para no volver a perder evaluaciones ese año. No, y normalmente me iba bien, pero justo ese día hubo paradoja. Bueno, y en la Biblia hay una paradoja que te quiero compartir hoy. Es una paradoja que me habla mucho, me impresiona muchísimo y quiero que la compartamos porque el Señor nos la deja ahí para darnos muchísimas enseñanzas. Bueno, por ahí por el medio de la Biblia hay un grupo de 5 libros que popularmente se conocen como los libros de sabiduría, ¿no? Pues toda la palabra del Señor es un libro de sabiduría, pero popularmente se conocen esos libros como libros de sabiduría, sobre todo por la manera en la que están escritos. Aunque como ya dije, toda la palabra tiene ese contenido rico en sabiduría, la forma como se escriben estos libros hace que se hayan ganado pues ese nombre. Entonces vamos a ver si podemos completar la lista. Yo creo que sí, ayúdenme por favor. El primer libro es Job, el segundo ¿cuál es? Salmos, el tercero Proverbios, el cuarto Eclesiastés, y luego ¿cuál sigue? Cantar de los Cantares. Son estos 5. Uno de los más populares de estos 5 se llama Proverbios, ¿no? ¿Sí es popular Proverbios o no? Mucha gente ha tenido el acercamiento a la Biblia por primera vez a través de ese libro. Mucha gente le llama a este libro pues con justas razones, porque este libro está cargado de principios de vida para que podamos construir precisamente excelentes decisiones y hacer una vida pues de la mano de Dios hermosa. Entonces tú como que lees el libro de Proverbios y cada versículo es wow, uy, el siguiente, y pasa al otro y uy, como que todos, ¿no? Y si subraya la Biblia, como que todos los versículos de Proverbios tienen rayas, ¿no? Entonces este libro está cargado así de principios de vida, de principio a final, y pues conocemos que por lo menos este libro tuvo 3 personas que aportaron proverbios para que quedaran allí escritos, pero sin duda alguna el que más aportó y más conocido es de todos, es el rey Salomón, ¿no? Es el más popular, el que más aportó contenido. Entonces es como el escritor protagonista, obviamente inspirado por el Señor. Pero entre esos libros también de sabiduría hay un opuesto, hay como un negativo. Entonces este es el positivo, ¿no? El libro con el que en cada versículo encontramos principios de vida maravillosos, pero tenemos un negativo, y ese negativo se llama Eclesiastés. Es un libro oscuro. Un libro oscuro, digo ese adjetivo porque es un libro que como que tú lo lees y da tristeza leerlo, porque es el corazón abierto de una persona que a pesar de tenerlo todo y probar todo cuanto ha querido, siente que su vida no vale nada y no tiene sentido porque está apartado del Señor, para al final darse cuenta de que ha tenido muchísimas cosas, pero le ha faltado lo más importante, que es a Dios. ¿Sabes quién es el escritor de ese libro? Salomón también. Ahora, la paradoja no está en que los 2 libros estén justo en ese grupito de los libros de sabiduría. La paradoja tampoco está en que justo, aunque me parece impresionante que justo está el uno enseguida el otro, podían estar a extremos, ¿no? Pero no, justo está Proverbios y enseguida está Eclesiastés. Tampoco la paradoja está en que sea el mismo escritor, no hay problema, lo hubiera podido escribir ambos. La cuestión es la siguiente: que Salomón fue usado por el Señor para escribir tantísimos proverbios que muchísimas personas en diferentes épocas y lugares usamos para construir nuestras vidas de la mano de Dios, y él, habiéndolos escrito, vivió Eclesiastés. ¿Cómo te parece? Es una paradoja impresionante, ¿verdad? El máximo escritor de la sabiduría de la Biblia no vivió el libro de vida,
vivió el libro de la vida vacía y oscura, lejos de Dios. Ahora, si esto le pasó a un hombre con tantísima sabiduría, antes de él empezar a reinar le hizo una petición a Dios. ¿Alguien recuerda cuál fue esa petición que le hizo a Dios? Le pidió sabiduría. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Que sí o que no? Uy, al Señor le emocionó muchísimo. La palabra de Dios dice que al Señor le pareció emocionante esa petición. Parte de la respuesta a esa oración está en el primer libro de Reyes 3:12. No está en pantallas, pero te lo voy a leer. Dice, el Señor le dice a él: te concederé lo que me has pedido, te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido y jamás tendrá. O sea que la sabiduría de la gente súper sabia de esta tierra por aquí, la de Salomón, ¡pum!, arriba. Ahora, si esto le pasó a Salomón, ¿será que nos puede pasar a cualquiera de nosotros? ¿Me puede pasar a mí? ¿Te puede pasar a ti? A cualquier persona. Y por eso el Señor en su palabra hace advertencias acerca de esto. Y a su pueblo, a Israel como nación, cuando sale allá de esos 400 años aproximadamente de esclavitud y pasan el desierto, trin, y vienen aquí a la tierra prometida y van a entrar, el Señor usa a Moisés para advertirles de esta paradoja. Porque si ellos no tienen cuidado, ellos pueden entrar a esa tierra prometida, vivir en la tierra de las promesas de Dios, pero viviendo vidas vacías y lejos de Él. ¿Sí estás conmigo o no? En el lugar de la promesa, lo anhelado tanto, pero lejos de Dios, con vidas vacías, lejos de Él. Ahora, entonces por eso el Señor utiliza a Moisés, y a través de Moisés Él le da advertencias al pueblo para que no viva esa paradoja. Y esas advertencias pues son para nosotros también. ¿Quién quiere verlas? Vamos a ver algunas. Entonces vamos a ver la primera. ¿Listo? Está en Deuteronomio capítulo 7. Vamos a leer los versículos 21 y 22. Te pido que leas en voz alta con muchísima atención. Vamos a leer juntos. Dice: no les tengas miedo a esas naciones, porque el Señor tu Dios está contigo. Él es Dios grande e imponente. ¿Y qué más dice? Poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. No las echarás a todas de una sola vez. De ser así, los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez para ti. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Será que el Señor con su infinito poder no podía acabar con todos los enemigos de Israel así? ¿Sí podía o no? Pero no es lo que le promete, ¿verdad? ¿Qué es lo que le promete? Estaré contigo. Nadie podrá hacerte frente. Batalla que pelees, batalla que vas a ganar, pero los enemigos los enfrentas tú. ¿Sí estás conmigo o no? Ahora mira, nosotros no enfrentamos enemigos que están armados con escudos, lanzas y espadas, pero sí llegamos al Señor con otro tipo de enemigos que nos gustaría que el Señor resolviera o sacara de nuestras vidas así, inmediatamente. Entonces de pronto uno llega al Señor y su familia está al revés, y uno quisiera que todo en la casa funcionara muy bien así. ¿Sí o no? ¿Sí están conmigo o no? Ahora, también uno puede llegar con problemas emocionales. Puede tener en su corazón cosas que uno quisiera que el Señor solucionara así, con sus deseos, con su carácter, en una área y otra. Pero aunque hay cosas que el Señor resuelve en nuestras vidas así, muchísimas cosas necesitan proceso. Y la promesa del Señor es igual. Yo estaré contigo, yo te sacaré de esa situación que estás viviendo, pero a ese enemigo lo enfrentas tú. ¿Sí están conmigo todas? Y se necesita proceso. ¿Y cuál es la advertencia que el Señor le hace al pueblo y nos hace a nosotros también? Vamos a mirar el versículo 22. El Señor les advierte y les dice, vamos a devolvernos, está un poquitito antes. Dice, vamos a empezar el versículo 22. Dice, ¿qué dice esas primeras palabras? Poco a poco. Alguien que diga conmigo otra vez, poco a poco. Yo creo que nos cae bien leerlo una tercera vez. ¿Cómo dice? Poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando esas naciones enemigas a tu paso. Poco a poco, dice, de no ser así, habría consecuencias negativas para ti. Y lo mismo pasa con nuestras vidas. Y la advertencia de Dios es: no abandones el proceso. O sea, si tú quieres que Dios haga cosas en tu familia y solucione cosas en tu casa, y está bien, nos gustaría siempre que fuera así, pero hay muchas cosas en nuestra vida que el Señor hará. ¿Cómo las hará? Poco a poco. Mientras que tú y yo las vamos enfrentando y nos levantamos cada día a trabajar en esa casa otra vez, a trabajar en esa relación con nuestra esposa, con los hijos, con nuestra familia, y otra vez, y al otro día otra vez, y cada día vamos avanzando. ¿Cómo? Pero no hay que abandonar el proceso. El error sería abandonar el proceso. El error sería dejar de enfrentar esos enemigos que tenemos al frente
y acostumbrarnos a ellos y hacer sociedades con esos enemigos. El Señor les advertía a ellos: si tú no los sacas, con el tiempo se convertirá en un problema para ti. De pronto conformarnos también con haber vencido a los enemigos más grandes y dejarlos más pequeños. Entonces de pronto empecé a caminar con el Señor y ya he visto cómo el Señor ha cambiado en mí las cosas como que más se me notaban. Pero ¿será que seguimos teniendo cosas por cambiar por dentro o no? Y el Señor dice: no abandones el proceso, tienes que seguir adelante. Y mientras nosotros tengamos vida, hay proceso. Si uno se llega a acostumbrar a eso y abandona ese proceso de seguir luchando poco a poco por ver la mano de Dios en todas las áreas de la vida de uno, uno podría caer en una paradoja, en la paradoja de tener hábitos de una persona libre, pero tener esclavitudes por dentro. ¿Sí podría pasar eso? Podría pasar que uno tuviera los hábitos de una persona que es libre en el Señor, que va a la iglesia, que lo adora, que de pronto en muchas cosas hace las cosas bien, pero tener esclavitudes acá. Claro que sí podría pasar. ¿Qué tiene que hacer uno? No abandonar el proceso. Entender que mientras tengamos vida, estamos en proceso. Y que poco a poco, cada día, tú, tu corazón, tus actitudes, los míos, nuestros hábitos, nuestras familias, se irán pareciendo más al Señor Jesús si no abandonamos el proceso. ¿Están conmigo? ¿Les gustaría ir a la segunda? Sí, listo. ¿A quién le gustaría ir a la segunda advertencia? Listo, nos fuimos. Vamos a Deuteronomio 8, versículo 10. Listo, aquí el Señor permite que Moisés deje otra advertencia. Dice: cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. Por favor, lee en voz alta conmigo. Dice: en tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata, tu oro, junto con lo demás, ¿qué dice? Ten mucho cuidado, no te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Es muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte, y es muy fuerte la asociación que hay en nuestro corazón de comparar y equilibrar la abundancia con el bienestar. Uno puede tener abundancia de muchas cosas y estar mal. Uno puede tener abundancia de muchas cosas y estar equivocándose en muchas también. Uno puede tener abundancia de cosas y estar vacío. Una persona, por ejemplo, puede organizar una fiesta en su casa, invitar muchos amigos, ofrecerle una gran comida y sacarse buenas fotos, y después se desocupa la casa y sentirse la persona más sola del mundo. Y lo peor de todo, una persona puede estar en abundancia y haberse olvidado de Dios. Entonces el Señor le advierte a su nación, a su pueblo, y te advierte a ti, me advierte a mí. Dice la palabra de Dios: ten mucho cuidado, no te vuelvas orgulloso y entonces te olvides del Señor tu Dios. Y mira que es importante entender que el orgullo en uno no empieza cuando uno empieza a mirar a los demás como si fueran menos que uno, ¿no? Cuando uno, como dicen por ahí, a mirar a los demás por encima del hombro, ¿no? Como que yo soy más que el resto, como que, ¿sí? Sino que el orgullo empieza mucho, mucho más atrás. El orgullo empieza cuando yo abro los ojos un día y siento que no es importante decirle a Dios: gracias, Señor. Ese día empezó a haber orgullo acá. Cuando yo me despierto y siento que con lo que yo pienso es suficiente para vivir mi vida y no necesito escuchar a Dios, ese día hay orgullo aquí. Cuando yo siento que con lo que sé de Dios es suficiente, no necesito saber más, ese día soy orgulloso. Cuando decido dedicarle a Dios en mi vida el tiempo que me sobra y no el mejor, ese día hay orgullo aquí en mi corazón. Y en ese momento del orgullo, muchísimas veces encuentra un buen lugar en el corazón de una persona cuando hay abundancia, cuando una persona se siente satisfecha. Porque esté uno en una calamidad, ¿no? Tenga a un ser querido, alguien de su círculo familiar cercano, por ejemplo, muy enfermo, a ver si uno no se levanta y le pide al Señor que lo sane. ¿Cierto que sí o no? ¿No hace uno una oración por esa persona? Sí, sí la hace, ¿verdad? Pero en medio de la comodidad, cuando uno se siente satisfecho y tiene abundancia, uno puede vivir una paradoja, y es que uno cree que es rico y se puede estar convirtiendo en la persona más pobre aquí adentro. Uno puede tener abundancia de cosas materiales, pero ser pobre por dentro, pobre en su relación con Dios. Uno puede estar saludable por fuera y enfermo por dentro. Una paradoja, ¿verdad? Y el Señor dice en su palabra, vamos a mirar el último versículo, vamos a mirar el versículo 14 y vamos a leerlo juntos en voz alta. ¿Listos? Vamos a mirar el que sigue, por favor.
No, del texto anterior. Vamos a ir a Deuteronomio 8. El versículo 14 de Deuteronomio 8, porfa, para que lo podamos leer juntos. Ya, ahí. Dice, leamos desde el 14 por acá. Dice, no te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Vamos a leerlo juntos otra vez. ¿Listo? Vamos a leerlo juntos otra vez. Y leamos desde la frase anterior. Leámoslo juntos desde ten cuidado, ten mucho cuidado. Dice la palabra de Dios así, dice, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Vamos por la tercera advertencia. Vamos. Ahora, pensemos en que todos cuando caminamos con el Señor, y creo que mientras tenemos vida, anhelamos ver la mano de Dios en diferentes áreas. Podemos tener peticiones por algo que queremos hacer, o peticiones por algo difícil que estamos viviendo. De pronto alguno de ustedes anhela un milagro. De pronto alguno anhela, por ejemplo, que llegue un dinero para su casa porque la situación económica está difícil. Alguien anhela un trabajo. Ahora supongamos que hay esa expectativa y de pronto aparece como una respuesta a esa necesidad. Pero esa respuesta a esa necesidad implica ser un poquitico desobediente a Dios. ¿Qué hacemos? Pensémoslo. ¿Cuál podría ser nuestra actitud en ese momento? Como que aparece una respuesta, pero implica un poquitico ser desobediente a Dios. Bueno, miremos lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 13, del 1 al 4. ¿Listo? Vamos a ver lo que dice. Leamos la palabra de Dios juntos. Dice, supongamos que en medio de ti hay profetas, o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros, y resulta que esas señales o milagros, ¿qué pasa? Se cumplen. Dice, si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses que hasta entonces no conocías, ¿qué dice la palabra de Dios? No los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con el corazón y con toda el alma. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Qué importante saber que también los enemigos dan regalos, ¿verdad? Que no todos los regalos que le llegan a uno vienen de parte de Dios. Que un enemigo también puede enviar regalos. ¿Sí está conmigo o no? Es importante entender eso, ¿verdad? Porque si nosotros lo tenemos claro, no caemos en la paradoja de estar celebrando un regalo que Dios no mandó, de estar diciendo gracias Señor por algo que Él no mandó. Podríamos caer ahí, y el Señor hace esta advertencia. Y ahora, mira esto. Todas estas advertencias le hizo el Señor a Israel para que no cayera, no entrara en esa paradoja de estar en la tierra prometida y vivir una vida vacía y apartada de Él. Pero ¿qué crees que pasó? La paradoja se hizo real. A pesar de todas estas advertencias, eso se hizo realidad. Israel se acomodó a sus enemigos y sus enemigos después lo hicieron caer. Se asoció con ellos, con algunos, con los pequeños, con los que parecía que no necesitaba, no había problema con eso. No hay problema con esos enemigos, dejémoslos ahí. Se convirtieron en un problema. Cuando prosperó, porque el Señor quería prosperarlos, así como a ti, el Señor nos quiere bendecir. Solamente que nos dice, pero ten cuidado. Pero en esa abundancia se volvieron orgullosos. Y terminó pasando esto último que nosotros también veíamos. Además del orgullo, ellos empezaron a tener otros dioses sencillamente porque veían cosas que a ellos les gustaban y les llamaban la atención. Y terminaron viviendo en la tierra prometida, pero vidas apartadas de Dios. Igual que Salomón. Salomón hizo lo mismo. Salomón terminó asociándose con sus enemigos. Cuando prosperó se olvidó de Dios. Y en medio de ver que todo estaba saliendo como a él le gustaba, entonces él se permitió empezar a dedicar su adoración a otros dioses, a otros ídolos. Y al final terminó viviendo una vida vacía y apartada de Dios. El hombre que escribió todos esos principios de vida terminó viviendo al revés. Mira por ejemplo lo que escribió Salomón. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 3, versículo 5. Pero te pido que no lo leas solamente, sino que pienses en el momento en el que estas letras quedaron impresas en un rollo. La persona que lo estaba escribiendo y todo lo que estamos hablando. Y lee cada palabra que fue escrita a través de Salomón y que ve en la palabra de Dios. Mira lo que dice. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por qué cosa. ¿Qué le había pedido él al Señor?
Y él está escribiendo, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Salomón escribió esto, pero vivió absolutamente lo contrario. Y es una gran enseñanza de parte de Dios. Porque mientras que Salomón hizo eso, muchísimas personas a lo largo de la historia han usado esta palabra para construir vidas conforme al corazón de Dios. Tú y yo podemos hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Están conmigo todos? Tú y yo podemos hacer lo mismo. Y aquí tú y yo entendemos que vamos mucho más allá de saber y de escuchar, que nosotros necesitamos tener todo nuestro corazón entregado realmente al Señor para no vivir una paradoja, sino que nuestra vida sea una verdad. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, y te pido que leas conmigo este texto de Deuteronomio también, que va a aparecer aquí en las pantallas, y vamos a leerlo juntos. La palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 10. Vamos a leerlo en voz alta juntos, ¿está bien? Dice: el Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples sus mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción. Si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos tan distante para que tengas que preguntar quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer. Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer. Por el contrario, el mensaje está muy cerca, al alcance de tu mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Esto es maravilloso, porque creo que es una experiencia que todos hemos vivido. Cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios de verdad, no es como algo nuevo. Tú sientes que es como si ya lo hubieras oído antes. Es como si lo estuvieras esperando. Es como si conocieras esa voz cuando tú escuchas la palabra de Dios y toca tu corazón. O sea, cuando tú escuchas, trata al prójimo como a ti mismo y lo escuchas por primera vez, es como si estuvieras esperando, quería oírlo. Es como si recordaras, porque el Señor pone en nuestro corazón esa semilla de expectativa de buscar su voz, para no vivir lejos de ella, sino buscarla. Y dice la palabra de Dios: escucha ahora, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas, y andando en sus caminos. Y lee conmigo esto, dice: si lo haces, ¿qué pasa? Vivirás, te multiplicarás, el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también la tierra donde estás a punto de entrar, la vida que tienes y que vas a poseer.